Mi hijo me bloqueó en todas partes después de descubrir que su padre biológico no era quien creía, y que el verdadero jamás supo que él existía. Todo se derrumbó en un solo mensaje. Desde hace unas semanas, siento que mi casa se volvió un lugar extraño. No sé en qué momento dejó de ser ese espacio donde mi hijo y yo hablábamos de todo. Ahora, cada conversación es un campo minado. Lo miro desde la puerta de su habitación, sentado frente al computador, con los audífonos puestos, y me duele darme cuenta de que no sé qué pasa por su cabeza. Antes me contaba hasta los sueños. Hoy apenas me saluda. Tomás siempre fue un chico tranquilo, reservado, pero con esa forma de mirarme que me hacía sentir que todo valía la pena. Lo crié sola desde que tenía 21 años. En su nacimiento solo estaba yo, temblando, prometiéndole que nunca le faltaría nada, aunque tuviera que mentir. Y mentí. Le dije que su padre había muerto en un accidente cuando él tenía apenas meses. Creí que era lo mejor. Que una mentira podía protegerlo de una verdad demasiado cruel. Durante años me convencí de que esa historia era suficiente. Cuando me preguntaba por su padre, yo respondía con ternura: era un buen hombre, te habría querido mucho. Y él lo aceptaba. No insistía. Pero algo cambió. No sé si fue la adolescencia, la curiosidad, o esa necesidad inevitable de entender de dónde venimos. Solo sé que, de un día para otro, mi hijo dejó de mirarme igual. Primero fue el silencio. Luego la distancia. Y después, esa mirada dura, como si estuviera haciendo un cálculo interno sobre cuánto de lo que dije era verdad. Lo sentía observándome, como si buscara grietas en mis palabras. Empecé a dudar hasta de los gestos más simples: un abrazo, un te quiero, una sonrisa. Todo parecía cuestionado. Una noche, mientras él dormía, pasé por su habitación para recoger ropa del suelo. No sé si fue instinto o culpa, pero mi mirada se detuvo en la pantalla de su computador. Había una conversación abierta. No quise leer, pero lo hice. El nombre de la chica era Clara. No la conocía. El chat estaba lleno de mensajes largos, intensos. Él le contaba cosas personales, y ella le respondía con frases que me helaron la sangre: tu madre te mintió, yo sé quién es tu padre. Él quiere hablar contigo, pero no sabe cómo acercarse. Sentí el cuerpo desmoronarse. Me temblaban las manos. Era como si alguien hubiese abierto una ventana hacia el pasado que juré enterrar. Cerré la pantalla, salí de su cuarto, y me senté en la cocina a llorar. No por la mentira, sino por el miedo. Sabía que si él descubría la verdad, no me perdonaría. A la mañana siguiente, intenté actuar normal. Le preparé el desayuno, como siempre, pero él ni me miró. Pregunté si todo estaba bien. No respondió. Le dije que si algo lo preocupaba, podía confiar en mí. Se levantó, me miró fijo y dijo con una calma que me dolió más que un grito: ya sé quién es mi padre. El corazón me dio un vuelco. Me quedé sin aire. Quise preguntarle qué sabía, cómo lo supo, pero él siguió. Y sé que me mentiste toda mi vida. No tuve palabras. Ninguna defensa sirve cuando el juez es tu propio hijo. Quise tocarlo, explicarle, pero se apartó. Su mirada era una mezcla de furia y decepción, como si yo fuera una extraña. Se encerró en su habitación, y escuché cómo el clic del seguro sellaba la distancia entre nosotros. Pasé el resto del día con la mente en blanco. Reviví cada mentira, cada vez que evité sus preguntas, cada silencio prolongado en las noches donde él pedía historias sobre su padre. Pensé que lo estaba protegiendo. Que el amor justificaba mis decisiones. Pero ahora, viendo cómo se derrumbaba nuestra relación, entendí que lo había traicionado del peor modo, quitándole el derecho a la verdad. No dormí. Caminaba de un lado a otro en la sala, repasando en la cabeza cómo pudo enterarse. ¿Esa tal Clara? ¿Un comentario, una foto vieja, un pariente imprudente? Todo era posible. A veces creemos que los secretos están enterrados, pero la tierra siempre se mueve. Al amanecer, escuché la puerta de su habitación abrirse. Mi corazón dio un salto de esperanza. Tal vez quería hablar. Tal vez aún había tiempo. Pero lo que hizo fue peor que un grito o una discusión. Pasó frente a mí sin decir una palabra, con el celular en la mano. Un minuto después, escuché el sonido inconfundible de las notificaciones cortadas. Me había bloqueado. En todas las redes. En todo. Fue como si me borrara de su mundo digital, que es el único que importa a su edad. Ni mensajes, ni llamadas, ni fotos compartidas. Nada. De repente, me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa.
Lloré con una rabia que no conocía. No por mí, sino por él. Porque sabía que, al descubrir la verdad, no solo perdió la imagen de su padre, sino también la confianza en mí. Y sin confianza, no hay amor que resista. Me senté frente al computador, abrí mis antiguas carpetas y busqué la caja donde guardaba todo lo que tenía de Julián, el hombre que juré olvidar. Cartas, fotos, un anillo barato, un ultrasonido. Lo miré todo y me pregunté en qué momento pasé de ser una chica asustada a una mujer que vive de mentiras. Él me había abandonado sin una explicación. Yo solo quise salvar a mi hijo del dolor de saber que su padre lo rechazó antes de nacer. Pero ahora ese mismo silencio se volvía contra mí, como un boomerang que siempre supo regresar. Quise pensar que Tomás solo estaba confundido, que el enojo pasaría, pero dentro de mí sabía que había algo más. Esa Clara no era una simple desconocida. Había demasiada información, demasiada intención. Esa noche, mientras cenaba sola, escuché un sonido suave en el pasillo. Fui hasta la puerta de su cuarto. Luz apagada. Silencio. Pero había movimiento. Golpeé una vez, sin respuesta. Otra. Nada. Y entonces, por impulso, abrí la puerta. La cama estaba vacía. La ventana, abierta. Y sobre el escritorio, un papel arrugado con una frase que me hizo perder el equilibrio. Voy a encontrarlo. Necesito saber quién soy. Mi cuerpo entero se paralizó. Corrí hacia la calle, grité su nombre, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el eco de mis propias decisiones. En ese instante lo entendí, la verdad que oculté para protegerlo ahora lo estaba llevando directo hacia el hombre del que más quise mantenerlo alejado. Y mientras el sol empezaba a salir, un pensamiento me atravesó con la fuerza de una sentencia: no era solo mi secreto lo que había destruido nuestra relación. Era el precio de haber creído que el amor podía sobrevivir sin verdad. Cuando Tomás volvió al día siguiente, ya no era mi hijo. No el que yo conocía, al menos. Tenía la mirada endurecida, una forma de moverse que me resultaba ajena. Cerró la puerta de la casa sin mirarme y subió directamente a su habitación. Quise abrazarlo, decirle que todo podía explicarse, pero su silencio fue una muralla. Y detrás de esa muralla, había algo roto que yo no sabía cómo reparar. Le preparé el almuerzo, lo dejé en la mesa y esperé. No bajó. Golpeé la puerta, sin respuesta. Solo cuando escuché la música retumbando a todo volumen entendí que lo hacía para no oírme. Ese detalle, tan pequeño, me destruyó. Él siempre había sido sensible al ruido, detestaba los gritos, la música alta. Era su manera de aislarse de mí. No comí nada ese día. Me quedé frente a la puerta de su habitación, esperando que en algún momento abriera, que necesitara algo, que me hablara. Pero la noche cayó y lo único que escuché fue el sonido de la ventana abriéndose otra vez. No tuve fuerzas para levantarme. Me quedé sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en la pared, preguntándome cuántas mentiras puede soportar una relación antes de quebrarse del todo. A la mañana siguiente, ya no estaba. Su cama deshecha, la mochila vacía, y su cargador desaparecido. En la mesa, el plato intacto. No dejó nota. No contestó llamadas. No tenía cómo escribirle, porque seguía bloqueada en todo. Lo busqué por los amigos, por los padres de los amigos, por los vecinos. Nadie sabía nada. Sentí un miedo que no conocía, ese que no te deja respirar, que te quema por dentro mientras finges que aún puedes razonar. Pasé horas buscando alguna pista, hasta que se me ocurrió revisar las viejas cajas donde guardaba todo de su infancia. No sé por qué lo hice, tal vez buscando entender en qué momento perdí el control. En una de esas cajas, encontré un sobre amarillento. Dentro había cartas, fotos y una nota con la letra de Julián, el padre de Tomás. No las veía desde hacía años. El olor del papel viejo me devolvió a una época que juré enterrar. La primera carta era breve: no puedo hacerme cargo de esto. No estoy listo. No me busques. Recordé el momento exacto en que la recibí. Estaba embarazada de 6 meses. Él había prometido quedarse, dejar a su esposa, empezar una vida conmigo. Pero cuando se enteró que el bebé venía en camino, desapareció. Me quedé sola, humillada, con una panza que crecía mientras él volvía a su vida cómoda y cobarde. Guardé las cartas y me repetí que no valía la pena recordarlo. Pero al verlas ahora, comprendí algo que me heló la sangre: si Tomás descubrió su nombre, si supo que Julián existía, era porque alguien se lo dijo. Y ese alguien no podía ser otro que él. No soporté más la incertidumbre. Busqué su número. Lo tenía guardado en una hoja vieja, aunque nunca me atreví a usarlo.
Marqué con las manos temblando. Cuando escuché su voz, sentí náuseas. Era la misma, solo un poco más grave. No me dejó hablar mucho. Solo dijo, tenía derecho a conocer a su hijo. No puedes ocultar eso para siempre. Su tono era sereno, como si estuviera justificando un gesto noble. Pero para mí era un puñal. Le recordé lo que hizo, las noches que pasé llorando, el miedo, la soledad. Su respuesta fue un susurro que me desgarró: tú decidiste desaparecer. Tú me quitaste la oportunidad. Colgué antes de gritar. Me quedé en silencio, con la respiración entrecortada. Esa mezcla de rabia y vergüenza me hizo entender lo inevitable. Tomás había hablado con él. Julián lo había buscado. Y lo había hecho por fuera de mí. Horas después, escuché la llave girar en la cerradura. Tomás había vuelto. Entró, sin mirar a los costados, sin saludar. Tenía una maleta pequeña y la ropa sucia del viaje. No pregunté a dónde había ido, porque ya lo sabía. Se encerró otra vez. No dijo una sola palabra. Lo seguí con la mirada, esperando una señal, un mínimo gesto que me permitiera creer que aún tenía una oportunidad. Pero lo único que obtuve fue un portazo seco. Ese sonido fue más definitivo que cualquier discurso. Pasaron unos minutos y me atreví a acercarme a la puerta. Apoyé la frente en la madera fría y hablé, aunque sabía que no me escucharía. Tomás, lo hice para protegerte. No sabes lo que él fue, lo que me hizo. Pero al pronunciar esas palabras, sentí una punzada de duda. ¿Realmente lo hice por él o por mí? ¿Por miedo a que él sufriera o por vergüenza de que supiera la verdad sobre su padre y sobre mí? Las horas pasaron lentas. Empecé a revisar mi celular compulsivamente, como si en cualquier momento él fuera a desbloquearme y mandarme un mensaje. Pero lo único que recibí fue una notificación que no esperaba, un mensaje anónimo. Sin foto, sin nombre. Tu hijo sabe la verdad porque su padre lo buscó. Ya no puedes esconderte. Me quedé inmóvil. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Leí la frase una y otra vez, intentando entender si era una amenaza o una advertencia. En cualquier caso, significaba lo mismo: el pasado había regresado y estaba reclamando lo que yo intenté negar durante 16 años. Esa noche no encendí las luces. Me senté frente a la ventana, con la caja de las cartas sobre el regazo. Afuera llovía, y el sonido del agua contra el vidrio me recordaba las madrugadas en que Tomás dormía sobre mi pecho, pequeño, frágil, confiando en mí. Ahora, ese mismo niño me veía como una impostora. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en Julián sin odio. Intenté recordar si alguna vez me quiso de verdad o si todo fue una ilusión alimentada por mis ganas de ser amada. Tal vez mi mayor error no fue haber mentido, sino haber creído que el silencio podía borrar el pasado. Me di cuenta de que, de algún modo, todos los años que pasé construyendo esta vida, esta casa, esta historia inventada, estaban sostenidos por una sola grieta. Una grieta que ahora se abría sin control. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Corrí a la puerta, pero era tarde. Tomás ya se había ido otra vez. La puerta del frente abierta, la lluvia entrando, su sombra desvaneciéndose en la calle. Y entonces lo entendí: no solo había perdido su confianza. Lo estaba perdiendo a él. Me quedé ahí, empapada por la tormenta, con el mensaje anónimo en la pantalla y un pensamiento martillándome la cabeza: si él fue capaz de encontrar a su padre, entonces Julián ya lo tiene. Y eso significa que esta historia apenas comienza. Pasaron 2 días sin noticias de Tomás. 2 días que se sintieron como un vacío interminable. Comía sin hambre, dormía sin descanso, respiraba solo por reflejo. Cada vez que el teléfono vibraba, el corazón me saltaba del pecho, pero nunca era él. Ni un mensaje, ni una llamada. Solo silencio. El tipo de silencio que se instala en los huesos y duele más que cualquier palabra. Finalmente, su amigo Martín me escribió: está bien, está en Rosario. Rosario. La ciudad donde vivía Julián. No necesitaba más pistas. Sentí como el aire se me escapaba. Mi hijo había ido a buscarlo. A mirar cara a cara al hombre que lo negó antes de nacer. No lo pensé. Hice una maleta, agarré mis ahorros y tomé el primer autobús. El viaje fue eterno. La lluvia golpeaba las ventanas y cada kilómetro me pesaba como una culpa repetida. Pensé en todas las veces que pude haberle dicho la verdad. En los cumpleaños en que inventé historias sobre un padre que nunca existió. En los silencios donde él pedía explicaciones que yo disfrazaba de ternura. Al llegar, no supe por dónde empezar.
La dirección de Julián la había encontrado en internet, tenía un despacho pequeño, un negocio propio. Cuando me detuve frente a la puerta, el cuerpo me temblaba. Quise entrar, pero no lo hice. Desde la acera, lo vi salir, más viejo, más canoso, con la misma expresión fría de siempre. Y junto a él, caminando unos pasos detrás, estaba Tomás. Mi hijo. No me vio. Iban, hablando. No parecía enojado, pero tampoco feliz. Era una conversación tensa, llena de gestos contenidos. Me escondí detrás de un auto y lo seguí a distancia. Entraron en un café. Desde la ventana, los vi sentarse frente a frente. No escuchaba nada, pero podía leerlo todo en los movimientos. Julián hablaba mucho. Usaba las manos, buscaba su mirada. Tomás lo escuchaba serio, rígido. Por momentos asentía, por momentos bajaba la cabeza. Yo solo podía imaginar las mentiras que le estaba contando. Que nunca supo de él. Que yo desaparecí. Que quiso buscarlo, pero no pudo. Y en parte tenía razón. Yo desaparecí. Lo hice por miedo, por rabia, por dignidad. No podía criar a mi hijo viendo el rostro de un hombre que me trató como un error. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Tomás se levantó de golpe. Vi su rostro torcido por la rabia, los ojos llenos de lágrimas. Le dijo algo a Julián, algo que lo dejó quieto. Después, salió corriendo del café. Julián no lo siguió. Solo se quedó mirando la mesa, con la cabeza baja, como si hubiera perdido algo que nunca le perteneció. Seguí a Tomás unos metros. Corría sin dirección, sin paraguas, bajo una lluvia fina que apenas mojaba, pero que lo envolvía todo en tristeza. Cuando me vio, se detuvo. Me miró con los ojos rojos, exhausto, empapado. Quise correr hacia él, abrazarlo, explicarle todo. Pero me habló antes de que pudiera moverme. ¿Sabes lo peor? Dijo con voz quebrada. Que los dos se culpan el uno al otro, pero ninguno luchó por mí. Me quedé muda. Sentí como sus palabras me atravesaban el pecho. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. Tú me quitaste la oportunidad de conocerlo, susurró, antes de girar y marcharse. No lo seguí. No podía. Me quedé ahí, en medio de la calle, viendo cómo se alejaba entre las luces mojadas. La lluvia me corría por la cara, y no supe si lloraba o simplemente me estaba disolviendo. Volví al hotel con el alma destrozada. Quise dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Tomás corriendo, gritando, escapando de todo lo que yo traté de protegerlo. El silencio del cuarto era insoportable. A medianoche, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. La voz del otro lado me congeló. Era Julián. No deberías haber venido. Lo confundiste más. Su tono era seco, sin culpa. Él es mi hijo, respondí, temblando. Lo crié sola, lo alimenté, lo cuidé cuando tenía fiebre, cuando lloraba. Tú lo negaste. Tú lo abandonaste. Del otro lado hubo un silencio breve, y luego una frase que me revolvió el estómago. Y aún así, vino a buscarme a mí. Colgué antes de escucharlo decir algo más. Grité. Golpeé la pared. Quise romper el teléfono. Pero lo único que logré fue llorar, llorar hasta quedarme sin voz. Esa noche recordé todo. Las veces que él me decía que me amaba, que dejaría a su esposa, que empezaríamos de cero. Las promesas, las caricias, las mentiras. Recordé el momento exacto en que descubrí que todo era una farsa, cuando encontré la carta donde me pedía abortar, donde decía que no quería arruinar su vida por un error. Yo era ese error. Mi hijo, también. Al amanecer, decidí volver a casa. No había nada más que hacer allí. No podía seguir persiguiendo a alguien que no quería ser encontrado. Tomás necesitaba espacio, aunque ese espacio me doliera. De regreso en el autobús, miré por la ventana. Las gotas resbalaban lentas, como si el tiempo se estirara para castigarme. En algún punto, entre la niebla y el cansancio, entendí algo que me quebró: no se puede proteger a alguien de su propia historia. La verdad siempre encuentra el modo de aparecer, y cuando lo hace, arrasa con todo. Cuando llegué a casa, encontré su habitación vacía, pero con algo nuevo sobre la cama, una foto. En ella, Tomás estaba junto a Julián, los dos de pie, forzando una sonrisa. Detrás, una nota escrita con letra temblorosa. Lo conocí. No sé si me alegra o me destruye. Pero necesitaba hacerlo. Me senté en el suelo, abrazando la foto.
Sentí orgullo, dolor y un miedo profundo. Porque sabía que lo peor todavía no había pasado. En el reverso de la foto, un detalle casi imperceptible me heló la sangre, la firma de Julián y una fecha. El mismo día que me llamó. Esa foto no era un recuerdo. Era un aviso. Y entonces lo supe, Julián no solo había regresado. Estaba intentando quedarse. Esa mañana me desperté con la sensación de que algo se había roto definitivamente. No era solo la relación con mi hijo, era mi vida entera, partida en dos. Una mitad que intentaba sostenerse con las mentiras del pasado, y otra que empezaba a hundirse con la verdad. La foto sobre la cama me miraba como una acusación silenciosa. Julián sonreía, con ese gesto de hombre seguro que siempre usó para manipularme. Tomás, en cambio, tenía la mirada vacía, como si aún no comprendiera si debía odiarlo o abrazarlo. No podía quedarme quieta. Tomás no contestaba mis mensajes, pero aún no me había bloqueado del todo en el número antiguo que usaba para emergencias. Lo intenté una vez más, hijo, no quiero que te lastimen. No creas todo lo que te diga. Llámame cuando quieras. El mensaje se marcó como leído. Ninguna respuesta. A mediodía, recibí una notificación inesperada, una publicación de Julián en redes. Una foto de él y Tomás en el café, acompañada de un texto que me revolvió el estómago. 16 años esperando este momento. El tiempo no se detiene, pero el amor de un padre siempre encuentra su camino. El amor. Esa palabra en su boca era una ofensa. Lo leí 1000 veces, incapaz de comprender cómo podía tener tanta desfachatez. Publicarlo, hacerlo público, convertir a mi hijo en un trofeo. Sentí una rabia que me superaba, una mezcla de humillación y miedo. Porque ahora el mundo sabía lo que yo había escondido. Mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Todos. Salí de casa sin pensarlo. Tomé el primer tren hacia Rosario otra vez. No me importó el dinero ni el cansancio. Lo único que quería era verlo. A Julián. A los dos. Necesitaba enfrentar el pasado cara a cara, aunque me destrozara. Llegué al atardecer. El cielo tenía ese color gris que precede a las tormentas. Caminé hasta el café donde los había visto. Estaban allí otra vez. La escena se repetía, pero con algo distinto. Ahora Tomás hablaba, y Julián escuchaba con expresión seria. Me escondí detrás de una columna y observé. No quería interrumpir. Quería entender. Tomás tenía una hoja en la mano. La agitaba mientras hablaba, y reconocí de inmediato lo que era, una de las cartas de Julián, la primera, la que decía, no puedo hacerme cargo de esto. No sé cómo la consiguió. Tal vez la encontró en mi caja, o Julián se la entregó. El rostro de mi hijo era una mezcla de furia y desilusión. Vi cómo sus labios temblaban al gritar, aunque no escuché las palabras exactas. Julián intentó calmarlo, le tomó el brazo, pero Tomás se apartó bruscamente. Después, la escena se congeló en un instante imposible de borrar. Tomás golpeó la mesa con fuerza, se levantó y lo señaló con el dedo, con los ojos llenos de lágrimas. Vi sus labios moverse, y supe exactamente lo que decía, deberías haber luchado por mí. El eco de esa frase me atravesó como una daga. Era la misma que yo había gritado años atrás, cuando él me dejó embarazada y desapareció. Las mismas palabras, repetidas por el hijo que creció sin saberlas. Julián se quedó quieto, mirándolo irse. Ni siquiera intentó detenerlo. Solo encendió un cigarrillo, como si nada hubiese pasado. Esa indiferencia fue la confirmación de todo lo que siempre supe, no había cambiado. No era un padre buscando redención, era un hombre buscando absolución. Salí de mi escondite y lo enfrenté. Su rostro empalideció al verme, pero enseguida sonrió. Esa sonrisa que conocía demasiado bien, la de quien cree que todavía tiene el control. «Sigues igual», me dijo. «Siempre apareciendo tarde». No respondí. Solo lo miré con el desprecio acumulado de 16 años. «¿Qué hiciste con él?», pregunté al fin, conteniendo las lágrimas. «¿Qué le dijiste para confundirlo así?». «Nada que no fuera verdad», respondió con calma. «Le conté quién soy. Le conté que tú me alejaste. Tú me dejaste», dije, casi sin voz. «Me abandonaste cuando más te necesitaba». «Y tú lo escondiste cuando más me necesitaba a mí», replicó, dando una calada al cigarrillo. «Ambos cometimos errores». Lo observé con rabia. Para él, todo se resumía a errores. Como si abandonar a una mujer embarazada fuera un simple descuido.
como si borrar a su hijo del mundo fuera un detalle olvidable. Lo empujé. No con fuerza, pero con la suficiente para que el cigarrillo cayera al suelo. Tú no tienes derecho a hablar de amor. Ni de familia. Ni de nada, le dije. No te atrevas a acercarte otra vez. Me alejé sin esperar respuesta. Corrí por la calle, buscando a Tomás, sin saber a dónde había ido. Lo encontré unas cuadras más adelante, sentado en una plaza, con la cabeza entre las manos. Me acerqué despacio, pero me vio antes. Se levantó y dijo con la voz rota. Tú también me lo quitaste. Me quedé paralizada. Era una condena, no una frase. Quise explicarle, contarle cómo fue, por qué lo hice, pero sus ojos no querían escuchar. No quería que supieras que él te rechazó, alcancé a decir. Quise protegerte del dolor. Y me diste otro peor, respondió, antes de irse caminando bajo la lluvia. No lo seguí. Lo vi alejarse hasta que se perdió entre la gente. En ese momento comprendí que ya no podía controlar nada. Que mi silencio había generado un dolor mucho más grande que la verdad misma. Volví al hotel, empapada y agotada. Encendí el celular y vi que Julián había borrado la publicación. En su lugar, una nueva foto, solo él, mirando al horizonte, con una frase cursi: el tiempo cura todo. No. El tiempo no cura. Solo deja cicatrices más profundas. Esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento no me dejó en paz: si Tomás no encontraba una versión de la verdad que pudiera soportar, iba a perderse por completo. Y yo también. Me levanté, encendí la luz, tomé papel y bolígrafo. Empecé a escribir. No para justificarme, sino para contarle todo. Lo que hice. Lo que sufrí. Lo que callé. Quería que lo supiera de mi boca, no de nadie más. Cuando terminé, era de madrugada. Dejé la carta doblada en la mesa del hotel y miré por la ventana. La ciudad aún dormía. En ese instante, algo dentro de mí se quebró definitivamente, pero también sentí una pequeña chispa de claridad. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía enfrentar el presente. Y así, mientras el cielo empezaba a aclararse, comprendí que el amor que sobrevive al silencio es el más difícil de reconstruir. Porque cuando la verdad llega, ya no hay refugio posible. No dormí. Ni un minuto. Pasé la noche mirando esa carta sobre la mesa, dudando si entregarla o romperla en 1000 pedazos. Era la primera vez que lo había contado todo, sin adornos, sin excusas. Las palabras me temblaban, manchadas con lágrimas, pero eran reales. Y por primera vez en años, no estaba mintiendo. Al amanecer, salí del hotel. Caminé por calles vacías, con la carta apretada en la mano. Quería dejarla en la casa donde Tomás estaba quedándose, pero no sabía si me abriría la puerta o si simplemente la rompería delante de mí. Aún así, necesitaba intentarlo. Llegué. Respiré hondo. Toqué el timbre. Nadie contestó. Esperé unos segundos, luego metí la carta debajo de la puerta y me alejé antes de arrepentirme. Mientras caminaba, el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que tuve que detenerme. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje. De Tomás. Vi lo que publicaron. No quiero verte. Pero quiero entender. Sentí un nudo en la garganta. No supe si era una señal de esperanza o el inicio de una despedida definitiva. Respondí solo con 3 palabras: leí la carta. Pasaron horas antes de recibir otra respuesta. El silencio era insoportable, una especie de castigo que merecía, pero igual dolía. Me senté en una cafetería, pedí un café que no probé, y esperé. Finalmente, el celular volvió a vibrar. Voy a ir a verte. Pero no quiero mentiras. Me temblaron las manos. Esas palabras eran la puerta entreabierta que tanto necesitaba. No para justificarme, sino para entregarle lo que siempre le negué, la verdad. Cuando llegó, supe que algo había cambiado. Ya no tenía la furia del día anterior, sino una tristeza profunda, como si hubiera envejecido de golpe. Se sentó frente a mí sin saludar. Yo tampoco dije nada. Solo lo miré. Leí tu carta, dijo al fin, en voz baja. Y no sé si puedo perdonarte. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero lo dejé continuar. Durante años pensé que mi vida tenía un hueco que no entendía. Ahora sé que tú lo llenaste con mentiras. No mentí para hacerte daño, susurré. Lo hice porque quería protegerte. Él rió, sin alegría. ¿Protegerme?
¿De qué? ¿De saber que mi padre fue un cobarde? No supe qué responder. Esa palabra, cobarde, era la que más se parecía a Julián. Pero también a mí. Tenías derecho a odiarlo, le dije. Pero no quería que odiaras la mitad de quién eres. Tomás me miró largo rato, en silencio. Luego dijo algo que me atravesó como una bala. No lo odio. Solo me da igual. Pero a ti, no sé si podré mirarte igual. Sus palabras fueron como una sentencia. Aún así, había algo en su voz, una grieta, una mínima posibilidad de redención. Y yo me aferré a eso. Tienes todo el derecho, dije con voz temblorosa. Pero no dejes que esto te destruya. No dejes que él siga controlando tu historia. Tomás desvió la mirada. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Ya lo hizo, susurró. Tú también. Y se levantó. Lo observé irse otra vez, sin tener fuerzas para detenerlo. Pero algo en su paso era distinto, no era furia, era confusión. Y en la confusión todavía hay espacio para la verdad. Esa noche, al volver al hotel, encontré un sobre debajo de la puerta. Era mi carta, con una nota suya encima. Solo decía: no estoy listo para perdonarte. Pero ahora, entiendo. Lloré. Lloré como no lo hacía desde el día que nació. Porque entender no es lo mismo que aceptar, pero era el primer paso. Los días siguientes fueron silenciosos. Volví a casa, con la sensación de haber dejado algo ir para siempre. No sabía si volvería a hablarme, pero al menos ya no vivía entre sombras. Una semana después, mientras preparaba café, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Respondí con el corazón acelerado. Era Julián. ¿Estás contenta ahora?, dijo con voz amarga. Lograste ponerlo en mi contra. Él no necesita que nadie lo ponga en tu contra, respondí. Se basta solo con la verdad. Hubo un silencio largo. No voy a desaparecer otra vez, dijo finalmente. Quiero ser parte de su vida. No puedes forzarlo, contesté. Él decidirá si te quiere cerca o no. ¿Y tú, vas a impedirlo?, preguntó con tono desafiante. No, respondí con calma. Ya terminé de decidir por los demás. Colgué. Por primera vez, sin temblar. Esa noche, me senté frente al espejo y me vi distinta. Más vieja, sí. Más cansada. Pero también más honesta. Había pasado la mitad de mi vida escondiendo una verdad que ahora me liberaba, aunque doliera. Pensé en Tomás. En lo que vendría. En las conversaciones pendientes. Sabía que el camino sería largo, lleno de silencios incómodos y heridas abiertas. Pero al menos ya no había mentiras entre nosotros. Y entonces, mientras guardaba mis cosas para volver a Rosario por última vez, recibí un mensaje inesperado. Era de Tomás. Voy a hablar con él. Quiero escucharlo. No por ti. Por mí. Mi primera reacción fue de miedo. Pero después entendí que esa decisión era parte del proceso. No podía detenerlo. No debía. Le respondí solo con 2 palabras. Te entiendo. Esa noche no dormí. Pero no por culpa ni angustia, sino por una sensación nueva, extraña, casi desconocida, la esperanza. Esperanza de que, aunque el daño fuera irreversible, todavía quedara algo por reconstruir. Pero lo que no sabía era que esa conversación entre ellos abriría una nueva herida que cambiaría todo otra vez. Una verdad que ni siquiera yo conocía. El día amaneció pesado, con ese aire denso que anuncia una tormenta que no es solo del cielo. Desde temprano supe que algo iba a pasar. No sé cómo explicarlo, hay un tipo de silencio que no es calma, es advertencia. Tomás me había avisado que iba a encontrarse con Julián. No me dijo dónde, ni cuándo. Solo me pidió que no lo buscara, que necesitaba hacerlo solo. Respeté su decisión, aunque por dentro sentía que me arrancaban el alma con pinzas. Pasaron las horas lentas, interminables. No podía concentrarme en nada. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje, una señal, cualquier cosa. Pero no llegaba nada. A las 6 de la tarde, el celular vibró. Por un instante, sentí alivio. Pero el mensaje no era de Tomás. Era de Julián. Solo decía: tenemos que hablar. Es sobre tu hijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Tomé el abrigo, las llaves, y salí sin pensar.
Nos citó en el mismo café donde todo comenzó, ese lugar que parecía condenado a repetir mis peores recuerdos. Cuando llegué, él ya estaba ahí, con esa expresión que siempre mezclaba soberbia y culpa. Frente a él, una carpeta cerrada. ¿Dónde está Tomás? Fue lo primero que pregunté. Tranquila. Está bien. Acaba de irse. Encendió un cigarrillo. Pero hay algo que necesitas saber. No respondí. Solo esperé. Abrió la carpeta con lentitud, como si disfrutara del suspenso. Adentro había unos papeles amarillentos, sellados por un hospital. Hice una prueba de ADN, dijo sin mirarme. No era mi intención, pero él quiso hacerlo. El corazón me dio un vuelco. Sentí que el aire me abandonaba. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, con un hilo de voz. Julián exhaló el humo y dejó los papeles frente a mí. No soy su padre. El mundo se detuvo. Todo el ruido del lugar desapareció. Las palabras rebotaron en mi cabeza, pero no entraban. No tenía sentido. No podía ser verdad. Eso no es posible. La voz me temblaba. Tú sabrás mejor que yo, dijo con ironía. Yo también me sorprendí. Tomé los papeles. El nombre de Tomás. El mío. Y otro nombre que me heló la sangre. El laboratorio había rastreado un registro previo, Martín Salcedo. Martín. El amigo de Julián. El que me consoló la noche que él me abandonó. El que desapareció de mi vida sin despedirse. De pronto, todo volvió a mí en ráfagas, el llanto, el alcohol, la confusión, la culpa. La noche en que me sentí tan sola que acepté un abrazo que no debía. Una única noche. Y el hijo que nació meses después. Miré a Julián. Su expresión era una mezcla de rabia contenida y alivio vengativo. Así que todo este tiempo, dijo despacio, me hiciste cargar con una culpa que ni siquiera era mía. Intenté hablar, pero las palabras no salían. No había cómo defenderme. Lo que había hecho era indefendible, aunque no hubiera sido planeado. No lo sabía, logré decir. Lo juro. Claro que no, replicó. Nadie nunca sabe nada hasta que es demasiado tarde. Me levanté. No podía seguir ahí. Las manos me temblaban, el suelo parecía moverse. ¿Se lo dijiste a él? Pregunté, aterrada. No. Su mirada se endureció. Pero va a saberlo. Si no se lo dices tú, lo haré yo. Salí del café sin mirar atrás. Caminé sin rumbo, como un fantasma. Cada paso era una punzada en el pecho. Todo lo que había construido, mi versión, mis silencios, mis motivos, se derrumbaba como un castillo de arena. Llegué a casa cuando ya era de noche. Tomás estaba ahí, esperándome en la puerta. Su rostro estaba tenso, pero no enojado. Solo, confundido. Fui a verlo, dijo apenas me vio. Me contó lo de la prueba. Sentí que el aire me faltaba. Tomás, yo, no sabía nada. Nunca lo supe. Él me observó, con esa mirada que ya no era la del niño que crié, sino la de alguien que acaba de perder todos sus cimientos. Entonces, ¿todo fue una mentira? Preguntó, sin levantar la voz. No. Me llevé una mano al pecho. Lo único que no fue mentira eres tú. Lo que sentí, lo que viví contigo. Nunca mentí sobre eso. Sus ojos se humedecieron, y eso fue lo peor. Prefería su furia, su silencio, su rechazo, pero no esas lágrimas. ¿Sabes lo que se siente? Susurró. No saber quién eres. No saber si toda tu vida fue un error. Lo abracé. No porque creyera que eso bastaba, sino porque no podía hacer otra cosa. Él no se apartó, pero tampoco me correspondió. Era un abrazo vacío, el reflejo de algo que habíamos perdido para siempre. Cuando se apartó, me miró con una calma que me asustó. Voy a buscarlo, dijo. Quiero saber quién soy. Y se fue. Me quedé sola, en medio del silencio más absoluto. Sin Julián. Sin Tomás. Sin respuestas. Solo yo y el peso insoportable de todas las decisiones que tomé. Durante días, no supe nada de ninguno. Hasta que una tarde, Tomás me escribió. Lo conocí. Es diferente. No sé qué, siento. Pero gracias por decirme la verdad, aunque haya dolido. Lloré otra vez.
No por dolor esta vez, sino por algo parecido a paz. Porque entendí que la verdad, aunque llegue tarde, siempre libera. Esa noche, abrí una nueva cuenta en redes, con un solo contacto, él. Le envié una solicitud. No esperaba que aceptara. Minutos después, llegó la notificación: Tomás te ha aceptado como contacto. No escribí nada. Tampoco él. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no era distancia. Era perdón. Y así supe que, aunque la verdad me había destruido, también me había salvado. Porque esconder el pasado fue mi peor error. Pero revelarlo fue el único acto de amor verdadero que me quedó.